Poderoso Dios y Padre de amor, te damos las gracias por regalarnos un día más, por regalarnos una mañana de sábado para estudiar tu palabra, por regalarnos la oportunidad, Señor, de conocerte por medio de ella, de tu palabra. Y pedimos que las palabras que estudiemos sea tu palabra, Señor, que no sea nuestra interpretación, que esas palabras sean espíritu y sean vida en nuestra experiencia, Señor, para cada uno de nosotros, y que puedan llegar a lo profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, no vuelve a ti vacía, sino que ha de ejecutar todo aquello para lo cual tú la has enviado. Así que tu palabra nos transforme, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Viendo al invisible. Viendo al invisible. Y quisiera comenzar haciendo referencia a no solamente a los versículos que hablan de la invisibilidad de Dios, sino queremos resaltar el hecho de que Dios es al que se está haciendo referencia cuando se dice que es invisible. O sea, solamente hay un Dios, ¿verdad? Eso nos dice 1 Corintios 8:6. Pablo escribe: nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor, Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Este versículo, ¿verdad? Pablo nos está dejando saber que solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. Ese es el único Dios verdadero, tal como Jesús lo dijo y Juan lo escribió, ¿verdad? En Juan 17:3, en la oración de Jesús al Padre, cuando Jesús le dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y al que enviaste, Jesús el Cristo. Aquí Jesús, hablándole a su Padre, le llama al Padre el único Dios verdadero, y Pablo nos dice que nosotros tenemos más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesús el Cristo. Entonces, cuando se habla de la invisibilidad de Dios, ¿verdad? Se está haciendo referencia a este único Dios verdadero, está haciendo referencia al Padre. Y en 1 Timoteo 1:17 leemos lo siguiente: por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que aquí Pablo también está escribiendo del Rey para siempre, le llama el inmortal, que significa que no puede morir, me llama la atención que, ¿verdad?, que Jesús sí murió, aunque ya no muere más, pero Jesús sí murió. Entonces dice al único sabio Dios, y aquí está con la palabra único, está haciendo referencia a ese único Dios que tenemos, que es el Padre, y al mismo que Jesús, ¿verdad?, hizo referencia cuando dijo el único Dios verdadero. Y desde ahora les anticipo y les exhorto a que vayan a nuestro canal, ¿verdad?, en YouTube, y busquen la serie de reproducción de El Resplandor de su Gloria. Los últimos 3 videos que Daniel ha subido son temas relacionados a esto. Más bien yo estoy partiendo de las presentaciones que le he estado haciendo y estoy haciendo, como podríamos decir, como un resumen, ¿verdad? Pero los exhorto a que busquen esos temas porque están muy buenos. Y continuamos viendo que este único sabio Dios se dice en 1 Timoteo 1:17 que es invisible. Ese único Dios verdadero, ¿verdad? El único Dios que dice Pablo en 1 Corintios 8:6. Aquí se nos está diciendo en 1 Timoteo 1:17 que es invisible. También en el mismo libro, ¿verdad?, la misma carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16,
Miren cómo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Aquí vemos otra declaración relacionada al Padre, ¿verdad? Como siendo inmortal, y se nos dice que es el único que tiene inmortalidad, el único que la tiene y que la puede dar, ¿no? Porque los santos han de ser inmortales, ¿verdad? Y Cristo ahora mismo es inmortal, pero no siempre lo fue porque murió, ¿verdad? Él dejó de serlo cuando se convirtió en hombre, y Cristo verdaderamente murió. Entonces se nos dice que el único que tiene inmortalidad, es decir, que no puede morir, aquí se nos dice que es el Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Cristo lo han visto los hombres, ¿verdad? A Cristo lo vieron no solamente cuando estuvo encarnado, sino que aún previo a su encarnación, Cristo se le apareció a Abraham, Cristo se le apareció a Jacob, Cristo se le apareció a Josué, ¿verdad? Cristo se le apareció a, a Manoa, el papá de Sansón. El ángel de Cristo, como el ángel de Jehová, se le apareció a diferentes personas y lo vieron, y la reacción de cada uno de ellos fue muchas veces, posiblemente estoy muerto o soy hombre muerto porque he visto a Dios cara a cara, reconociendo no solamente la divinidad de la persona que estaban ante la presencia de la cual estaban, sino también reconociendo que no es común el poder ver a Dios. De hecho, de que se creía o se entendía que si el hombre veía a Dios moría. Pero Cristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación, lo vieron. Durante su encarnación, obviamente lo vieron. Después de su muerte y resurrección, también lo vieron. Después de su ascensión y su glorificación, también se le apareció a Pablo. Así que, a diferencia de el Padre, de ese único Dios verdadero, ¿verdad? Que es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Cristo sí lo han visto, ¿verdad? A Cristo, el Hijo de Dios, sí ha sido visto. Él no es ese que habita en luz inaccesible, a Él sí lo hemos visto, ¿verdad? La raza humana lo ha visto en diferentes épocas, previo a su encarnación, durante su encarnación, después de su encarnación, ¿verdad? Y después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, Él se ha manifestado a los hombres. Y estaba bastante interesante esa declaración de que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces aquí nos está declarando que el hombre no puede ver a Dios. Y Jesús también les dijo a los judíos en Juan 5:37, y el que me envió el Padre, para confirmar que el que no se puede ver es el Padre, el que me envió el Padre, Él dio testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y aquí vemos una conexión muy interesante entre oír la voz y ver su parecer. Aquí dice que ellos nunca habían oído su voz. Y es interesante porque a pesar de que Jesús le está hablando a unos judíos específicos en sus tiempos, ¿verdad? Que estaban ahí delante de él, él les está hablando de forma colectiva, haciendo referencia al pueblo, que ellos nunca han escuchado su voz, pero es que Dios habló en el Sinaí. Dios habló en el Sinaí, que de hecho habló por medio de Cristo. Y posiblemente ahí haya una conexión, ¿verdad? Y tal vez sea una razón también por la cual Jesús dice que nunca habéis oído su voz. Pero es interesante que cuando Dios habló, aunque haya sido por medio de Cristo, el pueblo no quiso seguir oyendo. El pueblo cerró sus oídos, el pueblo se echó hacia atrás, el pueblo no quiso escuchar a Dios y se alejó. Y entonces luego dice, ni habéis visto su parecer. Y aquí vemos una conexión entre oír y ver. Porque si no oímos su voz, ¿verdad? Que es invisible, ¿cómo vamos a pretender ver su rostro y vamos a querer ver
su gloria, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero es interesante cómo el no querer escuchar su voz y no poder tolerar su voz y alejarse y no querer seguir escuchando lo que Él tiene para hablar, nos incapacita para poder contemplar su gloria. Muy interesante eso. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué el hombre no puede ver a Dios? O sea, en primer lugar, porque ni siquiera le escucha, ¿verdad? Según lo que hemos visto ahora. Pero vimos que ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. ¿Por qué no se le puede ver a Dios? ¿Por qué no ve a Dios? En Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés, dijo más, no podrás ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Y ahí nos está dando la respuesta a la pregunta que nos hicimos justo ahora. ¿Por qué no se puede ver a Dios? ¿Por qué el hombre no puede ver a Dios? Porque si ve a Dios, muere. Porque si ve a Dios, muere. Wow, es Dios entonces, no es que se está escondiendo porque Él no quiere que lo conozcan o porque no quiere que lo vean, sino es un proceso de protección para con el hombre. Dios no quiere que el hombre muera y por lo tanto no revela su rostro, ¿verdad? No muestra su rostro porque entonces su rostro es como podríamos pensar que se concentra la revelación de su persona, de su carácter en su totalidad, aquello que el hombre rechaza y que no quiere oír y no puede soportar escuchar, que ni siquiera puede oír, se manifestaría visiblemente y sería como forzar un conocimiento que el hombre no quiere ver y tampoco podría soportar y seguir viviendo. Sin embargo, vemos en la Biblia que hay algunos personajes que vieron al Padre en visión. Por ejemplo, se nos menciona Isaías, que nos dice que vio la gloria de Dios. Vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que se nos menciona al anciano de día y se hace una descripción física, aunque no del rostro, pero sí se hace una descripción física. Igual Juan en el Apocalipsis capítulo 4 en particular ve a aquel que está sentado en el trono y lo describe, aunque no describe su rostro. Vemos que ven su apariencia, pero no su rostro. Y hacemos la salvedad de que lo ven en visión. Así que son cosas que debemos mantener ahí porque pueden surgir preguntas, ¿verdad? Y decir, ay, pero si se describe en Daniel o se describe en Juan, significa que ellos lo vieron. Ellos vieron en visión y no vieron la totalidad de su ser, sino que vieron su apariencia, ¿no? Vieron la forma, vieron algo como de esta forma o como de aquella forma, pero no describen que vieron el rostro. Y tenemos que considerar la descripción que se hace de la apariencia de Dios, ¿verdad? Porque siempre que se hace mención de la apariencia de Dios, se conecta con luz deslumbrante, ¿verdad? Con mucha luz que lo rodea. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es esta luz, verdad? ¿De qué consiste esta luz? Vemos que cuando los discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús en el monte de la transfiguración y Jesús se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Que una luz lo iluminó y brilló, dice que más claro que el sol cuando resplandece en el día. Y también una nube descendió y estuvo allí y estaba Dios encerrado, cubierto en esa nube. Ellos escucharon la voz de Dios, significa que era la luz de Dios que iluminó a Cristo en aquel momento. También tenemos, ¿verdad? Otras instancias, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando la luz de la gloria de Dios descendió en forma de paloma y no solamente iluminó al Salvador y se posó sobre el Salvador, sino que se escuchó la voz de Dios. Entonces vemos que de Dios sale luz, ¿verdad? Y en Salmos 104, versículos 1 y 2 nos describe que Dios, su ser, su cuerpo está rodeado de luz. Y también nos explica estos versículos en qué consiste esa luz. Nos dice el versículo 1 y 2 del Salmo 104. Bendice alma mía al Señor.
Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, de gloria y de hermosura te has vestido, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Versículo 2 nos dice que Él se cubre de luz como de vestidura, es decir, aquello que lo cubre, que lo rodea, que parece vestidura, es luz. Y luego en el o luego no, pero antes en el versículo 1 se nos dice de gloria y de hermosura te has vestido. Entonces esa luz corresponde a su gloria y su hermosura. La luz que cubre a Dios es su gloria, es su hermosura. Y esa luz que rodea a Dios, que es su gloria, que es su hermosura, vemos que su carácter, ¿verdad? Lo hemos estudiado anteriormente en otros temas, pero en Éxodo 33, 18 y 19 leemos lo siguiente, ¿verdad? Moisés hablando con Dios, Moisés le dice a Dios, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esto es lo que le pidió Moisés a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y es interesante que Moisés había estado con el pueblo allí en la falda del monte Sinaí cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vieron el fuego, vieron el sonido como de cuerno, de trompeta, de bocina, escucharon la voz de Dios hablar, posiblemente, ¿verdad? La tierra tembló, retumbó la voz de Dios a través de todo aquel lugar, y en todo aquello, ¿verdad? Que decía que había fuego en la cumbre de la montaña, y se describe que la gloria de Dios era ante los ojos del pueblo de Israel como un fuego consumidor, como un fuego abrasador. Moisés estuvo viendo todo eso y podría decir que vio la gloria de Dios, si es que en esas manifestaciones que consiste la gloria de Dios. Sin embargo, estando de cerca con Dios, hablando de cerquita con Dios, estando arriba en el monte con Dios, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y esto nos revela que él tenía una comprensión de que la gloria de Dios era mucho más que simplemente aquello que él había visto junto con el pueblo. Y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Para Moisés era algo muy importante el poder conocer a Dios más de cerca. Él ansiaba, él anhelaba, él rogó a Dios que le mostrara su gloria. Él le suplicó a Dios, él clamó a Dios para que Dios le mostrara su gloria. Él le pidió desde lo más profundo de su corazón que le mostrara su gloria. Y esto nos debe confrontar un poco, por lo menos a mí me confronta un poco y ¿verdad? Me sacude, porque ¿acaso estoy yo anhelando la gloria de Dios, conocer su gloria? ¿Acaso lo más que quiero contemplar es la gloria de Dios? Lo que más le pido a Dios y le ruego es para poder ver su gloria, para conocerle más profundamente. Moisés le rogaba al Señor, le rogó al Señor que le mostrara su gloria. Y Dios le concedió el pedido, pero se la mostró haciendo una descripción de cómo es Él. En el versículo siguiente, en el 19, dice que Él respondió, o sea, Dios respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de yo soy delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria, a lo que Dios responde que Él haría pasar todo su bien, todo lo bueno que es Él, toda su bondad delante del rostro de Moisés. Y es interesante que luego conecta todo su bien y su gloria, o conecta, ¿verdad?, su bien con su gloria, y luego amplifica y dice, y tendré misericordia y seré clemente. Y aquí vemos cómo el bien de Dios,
su bondad, su gloria, radica en que Él es misericordioso y clemente. Él comienza a describir su carácter. De hecho, cuando literalmente Dios pasa, ¿verdad? Después, cuando pone a Moisés sobre una roca y dice que pondría su mano y solamente vería sus espaldas, cuando Él pasó, lo que nos dice el siguiente capítulo, el capítulo 34, versos 5 y 6, es que Dios pasó proclamando el nombre y dijo: yo soy, Dios compasivo, clemente, ¿verdad? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Así que Dios vuelve a hacer una descripción de su carácter cuando literalmente pasa delante de él, escondiendo a Moisés detrás de la roca y Moisés viendo solamente por la hendidura. Así que vemos que es muy interesante esta conexión entre la gloria que Moisés le pide a Dios que le muestre, y Dios lo que hace es revelar cómo es Él. Yo haré pasar delante de ti todo mi bien, ¿verdad? Delante de tu rostro, y proclamaré el nombre, yo soy. Es decir, yo soy como soy, yo soy lo que soy, yo soy así, yo soy, y Dios describe su carácter. Dios describe su carácter como un carácter de misericordia, de clemencia, de bondad, de amor. Dios describe su carácter. Y es interesante cómo todo lo que es Dios se encierra o está en su rostro. No solamente esa luz que los rodea, esa causa de esta gloria, sino que en su rostro se concentra todo lo que Dios es, porque Dios se describe y describe su gloria. Esa luz, ¿verdad? Esa gloria la describe como su carácter de misericordia, y leemos en Números 6:25 una conexión bien interesante en cuanto a esto. Nos dice Números 6:25: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor revele la luz de su rostro sobre nosotros, implica que Él tiene misericordia de nosotros, o que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así vemos que aquello que Dios declara que Él es y que le declaró a Moisés como una revelación de su gloria, también está en su rostro. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros implica que Él tenga misericordia sobre nosotros, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo esa gloria, esa misericordia, esa clemencia que Dios describió como su gloria, como su bondad, como todo lo bueno que hay en Él, también está en su rostro. Y cuando Él hace resplandecer su rostro sobre el hombre, cuando la luz de su rostro brilla sobre el hombre conoce a Dios como misericordioso. El hombre experimenta al Dios que es misericordia. Es interesante que mucho antes de este incidente de Moisés en el Sinaí, con Dios pidiéndole estas cosas, ya Moisés vivía contemplando a Dios, pero no literalmente, ¿verdad? Porque sabemos que aún en aquel momento él no vio a Dios. No vio literalmente su rostro en aquel momento, aunque él veía el rostro de Dios y dice que hablaba con Dios cara a cara. No significaba que él veía el rostro de Dios inmediatamente, sino que contemplaba el rostro de Dios en la revelación que Dios estaba haciendo acerca de su carácter. Una revelación más directa, más clara, sin figuras, sin símbolos. Era una revelación clara de su carácter que Dios estaba haciendo con Moisés, y Moisés hablaba con Dios cara a cara en ese sentido. Él veía el rostro de Dios, veía su gloria, veía la luz de su rostro al ver la revelación de Dios como un Dios misericordioso. Y Moisés comenzó a contemplar el rostro de Dios desde mucho antes. Vemos que cuando Moisés tiene que huir de Egipto, ¿verdad? Huye de Egipto. En Hebreos 11:27 se nos dice que él se fue de allí y no temió, se fue de Egipto y no temió la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27 dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que sostuvo a Moisés era que él estaba viendo al invisible por fe. Por fe. Pero él tenía que estar contemplando algo acerca de Dios que lo mantuvo, que lo sostuvo, como dice estos versículos, que no tuvo miedo, ¿verdad? Que no temiendo la ira del rey, dicen, que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Interesante, porque cualquiera pensaría que se fue por miedo, y hay que también considerar qué significa el dejar Egipto. Recordemos que él fue criado como egipcio, pero él sabía que era hebreo y su corazón estaba con el pueblo hebreo, y él no estimó el ser llamado hijo de la hija del rey, muy posiblemente siendo el heredero al trono. Todo eso lo tuvo por basura, por sufrir, ¿verdad? Juntamente con su pueblo. Y vemos que por la fe él deja Egipto, por la fe él no amó las glorias de este mundo, por la fe él, digamos que eligió los sufrimientos, los vituperios de Cristo juntamente con su pueblo, y rechazó las comodidades, rechazó los placeres, rechazó las promesas de este mundo, un bienestar y una gloria mundana, la rechazó por completo y no tuvo miedo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto tiene una lección para nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque el equivalente a Egipto, nosotros podríamos llamar que es lo que espiritualmente conocemos como Babilonia también, ¿no? En un sentido, ¿no? Egipto era el imperio más poderoso en aquel entonces, y Moisés abandonó ese imperio, salió de Egipto, podríamos decir que sería escapar de Babilonia, ¿no? Salió de Babilonia, él salió y lo hizo sin miedo, no temiendo la ira del rey. Y aquí tenemos una lección para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que vivimos en las postrimerías de la historia de este mundo. ¿Qué es lo que nos motiva? O sea, ¿qué nos hace huir? ¿El miedo al rey? ¿O es realmente un salir y un escapar de no querer tener parte con la idolatría, no querer tener parte con todo aquello que pertenece al reino de este mundo, y solamente querer tener parte con aquello que pertenece al reino de Dios? Nos dice que él no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y si nosotros hacemos lo mismo, si nosotros que somos llamados a ver, a contemplar constantemente el rostro de Dios, a buscar el rostro de Dios, y también somos exhortados por la fe, como Moisés, mantenernos, sostenernos viendo al invisible, no tendremos miedo. Nuestra motivación nunca será el miedo. Así que me llamó mucho ese aspecto de este versículo, ¿no? Y la aplicación para nuestras vidas, que por la fe nosotros podemos escapar de la gloria de este mundo y escapar de los principios del reino de este mundo, y sin temor alguno a los reyes de este mundo, mantenernos como viendo al invisible y dejarnos dirigir a donde Dios nos lleve para ser instrumentos de su gloria. También leemos que, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo entonces Moisés pudo ver al invisible? ¿Cómo se puede ver de alguna forma el rostro de Dios? Por aquí se nos presenta que él estaba como viendo al invisible. ¿Cómo se pudo ver al invisible o cómo se puede ver al invisible? En 2 Corintios 4:6 se nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios, la luz del rostro de Dios, se ve en el rostro, en la faz de Jesucristo.
Así que la única forma de nosotros poder ver al invisible es verlo en el rostro de Jesucristo, es ver su gloria en el rostro de Jesucristo. Y de Jesucristo se nos dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Él es la imagen del Dios invisible. También en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, se nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Así que a Dios nadie le vio jamás, está declarando aquí Juan. Luego se nos dice que el unigénito Hijo, ¿verdad? El Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Y aquí vemos una conexión, otra conexión, podríamos decir, entre la declaración, ¿verdad? Las palabras y el poder ver a Dios. Jesús dijo: ninguno de ustedes lo ha escuchado ni ha visto su rostro. Y aquí nos está diciendo que nadie ha visto su rostro, que nadie le ha visto a Dios, pero Jesús nos ha declarado cómo es Dios. Entonces, para nosotros poder ver a Dios, tenemos que aceptar la declaración, la revelación, la demostración que Cristo nos ha dado de cómo es Dios. Cristo lo ha revelado, Cristo nos lo declaró, Cristo nos ha hablado en palabras, pero también con sus acciones, cómo es Dios. También leemos en Juan 14, versículo 9, cuando Felipe le dijo ¿verdad? El versículo 8, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice en el versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto también al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así que es conociendo a Jesús, es viendo a Jesús, es contemplando a Jesús, es recibiendo las palabras de Jesús, es recibiendo esas palabras que son espíritu y son vida, son esas palabras que el Padre le dio a Cristo para hablar, recibiendo la palabra de Dios por medio de Jesús o en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, es el verbo, recibiéndolo a Él, contemplándolo a Él, es que nosotros somos capacitados para poder ver al Padre. Porque si a Dios nadie lo vio jamás, sin embargo Cristo lo declara, ¿con qué propósito lo declara? Para que el hombre en algún momento pueda ver a Dios. Y Jesús dice que el que lo ha visto a Él, ha visto como el Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Esto nos quiere decir que no hay nada que sea el Padre que no se haya revelado en Cristo Jesús. ¿Verdad? El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Se nos dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. No hay nada que podamos conocer acerca de Dios que no se encuentre manifestado y revelado en la persona de Cristo Jesús. O sea, nadie puede conocer algún aspecto acerca de Dios que no se revele en Cristo Jesús. Cristo es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No podemos ir a Dios si no es por medio de Cristo. Y no podemos ver a Dios si no es primero contemplando a Dios en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito Cristo quiere que lo contemplemos, o Cristo desea que lo veamos y que conozcamos a Dios por medio de Él? ¿Qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Vemos que ese conocimiento, esas palabras, esas declaraciones que Cristo dio acerca del Padre, una vida completa revelando al Padre, y más específicamente los detalles de su ministerio. Leemos en Juan 17, 22 y 23, en esa oración que hizo Jesús. Jesús dice: y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. La gloria que me diste les he dado. Vemos que la gloria de Dios está en su rostro. La gloria es esa luz de su rostro. La gloria de Dios se la ha dado a Cristo, y Cristo se la ha dado a los hombres en ese conocimiento de la gloria de Dios.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice Jesús, ¿verdad? En la misma oración, en versículos 4 y versículo 6. Y la gloria que me diste les he dado. ¿Verdad? Esa revelación de tu carácter que me has dado, yo lo he compartido para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Es decir, el propósito es que seamos uno, no solamente los unos con los otros, sino también uno con Cristo y con Dios. Un mismo carácter. Es para transformarnos a la misma imagen. Es esa reconciliación de estar a cuenta y de ser un mismo pensamiento con Dios. Uno mismo en carácter con Dios, así como Cristo también lo es. Y luego dice en el versículo 23, como leímos, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros, y tú en mí, o sea, Dios en Cristo, para que sean perfectos en una cosa. La única forma de ser perfecto es Cristo en nosotros, así como Dios está en Cristo. Dios está en Cristo y Cristo en nosotros. La gloria de Dios está en Cristo y la gloria de Cristo, la gloria que Dios le dio a Cristo en nosotros. Y todo esto es para que seamos perfectos en una cosa. Esta perfección, ¿verdad? Esta santificación, este proceso de ser hechos perfectos por medio de la gloria de Dios en Cristo Jesús, en el rostro de Jesucristo. Como leímos en 2 Corintios 4, versículo 6, ahora leemos que es precisamente contemplando esa gloria como somos transformados a la misma imagen. Y sabemos que somos transformados a la imagen de Dios contemplando a Cristo, porque Cristo dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Y también se nos dice que es la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Poniendo los ojos en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos en ese solo Señor, ¿verdad? Poniendo los ojos en Jesús, somos transformados. ¿Cómo? ¿A semejanza de quién? Somos transformados a semejanza del Padre. Porque Cristo es la imagen del Padre. Porque Cristo lo único que hace es revelar al Padre. Porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre, y contemplando a Cristo somos hechos a su imagen, y es decir, a imagen de Dios también. La palabra de Dios nos dice que esa transformación es necesaria para que nosotros podamos contemplar el rostro de Dios. Contemplando la gloria de Dios en Cristo Jesús, en el rostro de Jesucristo, nos capacita, y dejando que eso nos transforme, ¿verdad? Y limpie nuestras vidas, nos capacita para que en algún momento veamos claramente a Dios, directamente a Dios, literalmente a Dios, y podamos vivir y no morir. Nos dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, según nuestro corazón se va limpiando en la contemplación de Cristo, según nuestro corazón se va purificando en contemplar a Cristo, ¿verdad? Y este proceso está bastante bien descrito en los temas que Daniel ha presentado, especialmente en el que se llama El Rostro de Dios, que fue el que subí anoche, que los invito a que lo vean. Es un proceso por el cual nosotros vamos a Cristo y viendo su gloria y viendo la revelación de cómo es Él, o sea, de cómo es Dios en Cristo Jesús, nos sentimos pecadores, ¿verdad? Se revela aquello que está mal en nosotros. Entonces volvemos a Cristo para que Él nos limpie y nos perdona. Pero también nos revela mayores profundidades de nuestra maldad. Y es un proceso de ir a Cristo y Cristo revelarnos lo que no está bien en nosotros de forma natural, ¿verdad? En la revelación de su amor queda expuesta nuestra maldad. Y si nosotros aceptamos esa revelación, vamos a ir de gloria en gloria a ser transformados a la misma imagen del Hijo de Dios.
Y nuestro corazón va a ir siendo limpio, ¿verdad? O va a ser hecho limpio. Y vamos a ser bienaventurados porque vamos a poder ver a Dios. Y es interesante que los de limpio corazón, aquellos que contemplan a Cristo y son transformados de gloria en gloria a su misma imagen y llegan a ser limpios y llegan a ser perfectos, ¿verdad? Recibiendo la gloria de Cristo, se les llama bienaventurados. ¿Y por qué se les llama bienaventurados? ¿Por qué se les llama que son dichosos? ¿Por qué se les llama que van a ser felices? Porque ellos verán a Dios. Significa que viendo a Dios, en esa experiencia de ver directamente y claramente a Dios, ellos hallarán bienaventuranza, ellos hallarán dicha, ellos hallarán felicidad, ellos hallarán bendición. Pero es todos aquellos que contemplaron a Dios en Cristo Jesús y se dejaron transformar por esa gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y se dejaron limpiar por Cristo. Ellos son los que van a poder ver a Dios. También nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Interesante, ¿verdad? Por eso es que tenemos que contemplar al invisible en Cristo Jesús. Para ser transformados, para ser hechos limpios, para ser hechos santos, para ser perfeccionados, para poder contemplar la gloria del Señor. En primera de Juan 2, versículos 2 y 3 se nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren qué interesante este versículo. Este versículo nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y me llama mucho la atención este versículo porque, aunque tal vez tenga su aplicación más directa en cuanto a la venida de Cristo, que no va a ser otra cosa que la manifestación de Dios, porque la realidad es que Cristo viene en su gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los ángeles, o con la gloria de los ángeles también, y con los santos ángeles. Y Cristo, la gloria que manifiesta es la gloria que el Padre le ha dado, ¿no? Es la misma gloria de Dios. Y en la venida de Cristo, ¿verdad? Y podríamos decir, cuando Él se manifieste en esa manifestación, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y nuestra lectura rápida podría sugerirnos o podría indicarnos que, ¿verdad? Que esta transformación ocurrirá al verle, pero como hemos estudiado, no podemos ver esa gloria de Dios porque vemos el contexto que está hablando de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque sabemos que cuando Él, ¿quién es ese Él? Está hablando de Dios. Dios se ha de manifestar en la segunda venida de Cristo. Dice, seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? Semejantes a Dios. Y nuestra lectura preliminar puede ser que nosotros vamos a ser transformados cuando le veamos, pero hemos visto que es realmente contemplarlo por medio de Cristo lo que nos transforma para poder ver su manifestación, la manifestación de su gloria, físicamente podríamos decirlo. Entonces, tenemos que entender que este versículo nos está diciendo también que cuando Él se manifieste, no solamente en la segunda venida, sino que cuando Él se revela en nuestras vidas, vamos a llegar a ser semejantes a Él, porque en Cristo Jesús, en su manifestación, le veremos tal como Él es. Y viéndole tal como Él es, seremos semejantes a Él. Viéndolo en su manifestación, viéndolo tal como Él es, seremos semejantes a Él. Y volvemos y hacemos hincapié en que este versículo no está diciendo que cuando veamos a Cristo es que vamos a ser semejantes a Él, porque claramente, o cuando veamos la gloria de Dios en Cristo Jesús, en la segunda venida como tal, es que vamos a ser semejantes a Él, porque aquí se nos dice en Hebreos 12:14, como leímos, que sin santidad nadie verá al Señor.
¿verdad? Entonces, vemos en el versículo 3 de Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, el versículo que le dice que, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza de ver a Dios tal como es Él. La esperanza de verlo tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que esta purificación precede al cumplimiento de esta esperanza. La purificación, la santificación, la limpieza de corazón es un proceso previo que nos capacita para poder ver a Dios tal como Él es. Lo podemos ver por fe en el rostro de Jesucristo. Podemos ver la manifestación de lo que es Dios en Cristo Jesús. Podemos mantenernos viendo al invisible como lo hizo Moisés y dejar que Dios vaya limpiando, purificando, santificando, cambiando nuestra vida. Y esto nos ha de preparar para poder verlo a Él, a Dios, ¿verdad? Tal como Él es. Y también leemos en 1 Corintios 13, verso 12 lo siguiente. Ahora vemos como por espejo, en oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Está hablando de ahora y entonces, más adelante, ¿verdad? Dice que ahora vemos como por espejo en oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos en parte, parcialmente, pero llegará el momento, ¿verdad?, en que conoceremos a Dios como somos conocidos por Él. Es decir, habrá una relación de conocimiento mutuo, no solamente, ¿verdad?, sabemos que Dios nos conoce, nos conoce plenamente, nos conoce mejor que nosotros mismos, pero le conoceremos a Él tan plenamente, conoceremos todo lo que es Él al verle cara a cara, porque veremos cara a cara, conoceré como soy conocido. El ver cara a cara implica conocer como somos conocidos. Es decir, Él me conoce a mí claramente y yo lo conozco a Él claramente. Es decir, viendo a Dios cara a cara, podemos ver todo lo que es Él. En su rostro se revela todo lo que es Dios. Apocalipsis 22:4 nos presenta la promesa de que los santos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro y su nombre, el nombre de Dios, estará en sus frentes. El carácter de Dios estará en sus frentes. Y podemos ver que el carácter de Dios, si no está en nuestras frentes, si no está, ¿verdad?, aquí en nuestra mente, ¿verdad?, que es lo que implica que esté en nuestras frentes, si no está el carácter de Dios, su nombre, el yo soy, ¿verdad?, lo que es Él, si eso no está aquí, no podremos ver el rostro de Dios. Isaías 33:17 nos dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Isaías 33 nos hace las preguntas de quiénes podrán habitar, ¿verdad?, en las llamas eternas o en el fuego eterno. Y se nos dice que son los limpios, ¿verdad? Los de limpio corazón, los que han tapado sus ojos para no ver mal, ni han tapado sus oídos para no escuchar violencia ni nada por el estilo. Aquellos que solamente han contemplado la gloria de Dios en Jesucristo, ellos, sus ojos verán al Rey en su hermosura. También Isaías 35:2 nos dice, florecerá profusamente y también alabará y cantará con júbilo. La honra del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Y ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Y vemos que ellos alabarán y cantarán con júbilo y verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. El poder ver la hermosura de la gloria del Señor, ¿verdad?, la hermosura del Dios nuestro, el rostro de Dios, poder ver la gloria de Dios, la totalidad de su ser, nos hará alabar y cantar con júbilo.
Salmos 4, verso 6 nos dice lo siguiente. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Verdad? La luz es esa gloria, como vimos más temprano en el estudio. Cuando el Señor alza la luz de su rostro, veremos el bien. Es decir, todo su bien, toda su bondad, todo lo bueno que puede haber en el universo, lo tiene Dios, proviene de Dios. Todo don perfecto, todas las cosas buenas provienen de Dios. Lo bueno proviene de Dios. ¿Y quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará lo bueno? Y luego se nos describe dónde podemos ver lo bueno. Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Es en la luz del rostro de Dios donde podemos ver el bien. ¿Cuál va a ser la experiencia de aquellos que puedan ver el rostro de Dios? Cuando contemplen el rostro de Dios, verán todo lo bueno que es Él, verán toda su gloria en su rostro, en sus expresiones, en su mirada, en sus ojos. Miren qué interesante nos dice, ¿verdad? Estas palabras que nos dicen Números 6:26. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Aquellos que vean su rostro, que pongan el rostro, que puedan ver el rostro del Señor, aquellos sobre los cuales Dios pone su rostro, dice que el Señor pondrá en ellos paz. ¿Qué es lo que va a revelar el rostro de Dios para aquellos que lo contemplaron como viendo al invisible, ¿verdad? Por medio de Cristo? Ellos van a experimentar paz. No solamente júbilo, no solamente alabanza, ¿verdad? Y alegría, sino que van a experimentar paz. No solamente verán el bien, sentirán paz. El Señor ha de poner en sus corazones una paz, y una paz no como el mundo la da, es una paz totalmente distinta, es una paz muy superior, es la perfecta paz de Dios. Salmo 89:15 nos dice, dichoso el pueblo que sabe jubilar, andarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. Aquellos que andan a la luz del rostro de Dios saben jubilar, saben lo que es el verdadero gozo, el verdadero júbilo, la verdadera alegría. La verdadera paz, la verdadera alegría se encuentra solamente a la luz del rostro de Dios. Salmos 44:3 dice así, porque no heredaron la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. En la luz del rostro de Dios, cuando aquellos que son bienaventurados porque ¿verdad? Son de limpio corazón y se dejaron purificar por la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y por fin puedan contemplar a Dios. Cuando contemplen el rostro de Dios, ¿qué es lo que van a contemplar? Que Dios se complace en ellos, que Dios haya su contentamiento y su delicia en ellos. Como dice este versículo, a la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Han de encontrar precisamente lo que Dios ha revelado por medio de Cristo, que somos sus hijos amados, en quienes Él se complace, que somos aceptos en el amado, que así como Él ama a su Hijo, así también nos ha amado, como también nos dice en Juan 17:23. Y Salmo 21:6, ¿verdad? Por último, de los versículos que tengo para compartir, se nos dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. La bendición eterna y el ser lleno totalmente, el ser lleno a capacidad de alegría, es con el rostro de Dios. Dios nos llena de alegría con su rostro y Dios nos bendice para siempre con su rostro. Es en el rostro de Dios donde los salvos sentirán la mayor alegría, el mayor júbilo, la mayor bendición, una bendición eterna, la paz más profunda y el saber que Dios se complace en ellos. Será la experiencia de aquellos que puedan ver el rostro de Dios. Pero
Tenemos que saber estas cosas para que todo esto está en el rostro de Dios para poder contemplarlo. Y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, el medio por el cual Él nos ha revelado todas estas cosas. Contemplando a Cristo, seremos transformados de gloria en gloria para ser capacitados para algún día poder ver el rostro de Dios, porque Dios sí desea que le veamos y que le conozcamos así como Él nos conoce a nosotros. Dios nos bendiga. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos que tu bendición alcance a todos aquellos que han estudiado ¿verdad? Que han estado conectados a este estudio, han estudiado tu palabra con nosotros. Pedimos, Señor, que a todos nos sigas revelando tu gloria por medio de Cristo Jesús, para nosotros algún día poder estar delante de ti, mirarte a tu rostro y conocerte como nuestro Padre que se complace en nosotros. Y hallar nuestro mayor gozo, nuestra mayor delicia, nuestra mayor felicidad, la mayor paz al mirarte a los ojos y que tú nos mires a nosotros manifestando todo tu amor. Gracias, Padre, por esta revelación que nos has dado. Continúa revelándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.